tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este viernes, ya 1 de mayo, Día del Trabajo. Por cierto, día inhábil, no hubo actividades bancarias y en estos momentos, bueno, pues sí se está trabajando de manera normal en lo que se refiere al servicio de recolección de basura. Y nosotros vamos a entrar de lleno rápidamente con la información que se genera en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. No sin antes quisiera agradecer los mensajes y comentarios que nos dan nuestros atentos cibernautas. Nos reportan que han tenido constantes fallas de energía eléctrica allá en la zona de Barrillas, Lomas de Barrillas para ser exactos, sobre la calle Santa Trinidad. Tenemos el reporte y ya desde la mañana lo habíamos dado a conocer a las autoridades de CFE. Sin embargo, se restableció alrededor de las 3 de la tarde, pero nuevamente han tenido problemas. Más de 12 horas han enfrentado la carencia de fluido eléctrico las familias allá en Lomas de Barrillas. Y bien, lo vamos a turnar nuevamente con Comisión Federal de Electricidad. Vamos a entrar de lleno rápidamente a la información y fíjese que el Pleno del Congreso de la Unión ratificó este día al nuevo director general de aduanas en la persona de Horacio Duarte, quien fue designado por el presidente de la República para sustituir en el cargo al senador de la República, que a partir del día de hoy se incorpora a su curul allá en el Senado de la República, Ricardo Aude. Horacio Duarte será quien a partir de ahora se desempeñe como nuevo director general de aduanas y bueno, pues él es licenciado, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diversas maestrías en Derecho Penal, en Derecho Civil y en Derecho Mercantil. Es un reconocido y prestigiado abogado quien se ha destacado precisamente por ser egresado y además catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es lo que se ha informado y bueno, pues a partir de hoy es el nuevo director general de aduanas en México en sustitución de Ricardo Aude. Por otro lado, le doy a conocer que el día de hoy el gobernador de Veracruz dio a conocer, en base al resultado de la reunión del Comité Técnico de Salud, algunas medidas que se van a implementar para aplanar la curva de la pandemia de COVID-19 en por lo menos 4 municipios de la entidad veracruzana, donde se ha registrado un incremento alarmante en el caso de la enfermedad. En ese sentido, este comité técnico que ha sesionado ha establecido que la instrucción para aplanar la curva de la pandemia se extiende hasta el próximo 20 de mayo. Se ha contemplado concluir en este mes, sin embargo, no fue así en el mes de 30 de marzo, sino hasta el día 20 de mayo, de acuerdo a lo que se informa, y esto en virtud a que no se lograron del todo los resultados que habría deseado el Comité de Salud. Algunas de esas medidas que se van a implementar y que se va a seguir exhortando a la población es invitarlos a que continúen quedándose en casa. Un porcentaje de la población, no se cuantificó cuánto, pero se dice que gracias a la respuesta de una parte de la población veracruzana es que ha sido posible ir teniendo, no del todo el resultado deseado, pero sí algunos bajos en cuanto a la curva, que iba pues demasiado alta en cuanto a los índices. Sin embargo, es necesario seguir haciendo esfuerzo, dice la autoridad a través del gobernador Cuitlagua García Jiménez, para que esta curva se pueda aplanar. Además, también la instalación de filtros sanitarios que han autorizado a los gobiernos municipales de los municipios o ayuntamientos de la zona de Veracruz, Boca del Río, la zona de Tuxpan y la zona de Coatzacoalcos. También se ha instrumentado que a partir de esta semana se iniciará un operativo de supervisión con autoridades correspondientes que integran el Comité Técnico de Salud para vigilar que aquellos negocios o comercios con actividades no esenciales realmente dejen de operar, para que se evite la movilidad de los empleados y con eso se logren los resultados deseados. Por otro lado, se hará la supervisión en los mercados, en donde será necesario, y aquí hay que recalcarlo, será necesario que se guarde la sana distancia en el caso de las personas que por alguna necesidad de compra o alguna necesidad de ir a adquirir
productos de alimentos o en su caso también medicinas, pues es necesario que ellos salgan por algunas horas. Sin embargo, será necesario que acaten la disposición de la sana distancia para con estas acciones nuevas que se ha implementado, de alguna manera impedir que esta curva vaya en ascenso. Si no se necesita y se requiere ir a aplanar la curva de la pandemia para así reducir el número de casos. Bueno, pues esto es lo que se ha instrumentado, seguimos en lo mismo y ojalá que se dé el pleno cumplimiento, sobre todo en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos, sobre todo en Coatzacoalcos, donde de manera alarmante se ha dado el número de fallecimientos ya con 13 personas, pero esto puede ir en aumento en las próximas horas si continúan con no acatar las disposiciones. Y bien, vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Yo les espero mañana también, sábado en punto de las 7 de la mañana, como es tradicional tenemos noticias y posteriormente en la programación habitual de Imagen y Política estarán con nosotros los predicadores Platicando con Dios y de 10 a 11 Jaciel Celaya. Así es que no se pierda la programación del día de mañana. Mientras tanto, vamos a la pausa, regresamos. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, yo agradezco que continúe con nosotros y en esta ocasión tenemos al titular de la Comisión Nacional de Servicios Financieros en Coatzacoalcos. Se han presentado este día, por ser día inhábil, diversas problemáticas en lo que se refiere a algunos cajeros automáticos, el hecho de rechazar algunas tarjetas y bueno, gracias a la intervención que por la mañana tuvimos con el titular de Conducir en Coatzacoalcos, se pudo ir atendiendo algunas solicitudes y sobre todo problemáticas que habían presentado algunos usuarios. Saludo al licenciado Jorge Ilson y por supuesto escucho muy atenta respecto a lo que se ha generado, una problemática en lo que es el servicio, fallas de sistema, como se conoce. Muy buenas noches, licenciado. ¿Sí? Sí, buenas noches. Qué gusto saludarte, Susana. Pues sí, hablamos de la problemática que se había generado por el sistema en algunos cajeros automáticos. Bueno, sí, me informaron por la mañana que hubo ahí unas fallas de sistema en la red de los cajeros de Santander y bueno, pues procedimos a informarle al delegado estatal, al licenciado Rafael Trillo Gracida, de qué forma podía apoyarnos en esta problemática, aún considerando que no están laborando ahorita las dependencias por el tema del COVID. Y bueno, pues él actuó de manera inmediata también y lo trasladó hasta la Ciudad de México con el presidente de la Conducir. De esa manera pudieron acelerar un poco la resolución de la problemática. Me dicen que ya en estos momentos, bueno, para ese entonces ya se atendió de manera rápida y que lo que sigue es, bueno, ver la manera el tema de los plásticos, ¿no? ¿Esto sería a través de la institución bancaria que el usuario podría hacer el trámite o se va a indicar a partir del lunes cómo sería este mecanismo? Sí, por supuesto, a través de la institución bancaria, ahí sería el procedimiento normal de la reposición de esos plásticos. Obviamente si hubiera alguna indicación por parte de la Conducir, pues no, la esperaríamos de parte del licenciado Rafael Trilla García. ¿Tienen algún reporte de algunas otras fallas en otros bancos, licenciado?
No, creo que fue únicamente con esta institución bancaria. En lo sucesivo, en caso que se pudieran presentar algunas otras fallas en los sistemas y que sea fin de semana, sobre todo cuando esto ocurre, ¿a dónde puede dirigirse el usuario? ¿A dónde puede dirigirse en este caso el cliente de la institución bancaria? Bueno, la primera instancia es el teléfono de atención a clientes de su institución bancaria. Es la primera instancia porque, bueno, hay que generar un reporte y esperar la respuesta que se dé dependiendo de la problemática que les aqueje, ¿no? Puede ser que se trague, como comúnmente se le llama, se trague la tarjeta, o que no les entregue su dinero, etcétera. Pero la primera instancia y de forma inmediata es hablar a 01800 de atención al cliente de su institución bancaria. Es muy recomendable que tengan anotado ese número en sus teléfonos y que lo tengan como una opción inmediata para hacer la llamada. Asimismo, que tengan también a la mano, preferentemente, su número de tarjeta y bueno, la información básica que requiere un reporte inmediato cuando hay alguna situación de este tipo. Sí, para que hagan el reporte de manera inmediata y si se requiere, bueno, pues que como última instancia sea, en este caso, la atención que Conducet ofrece aquí a nivel local. Sí, bueno, pues nosotros desde luego, en cuanto nos reintegremos a las oficinas, pues por supuesto que vamos a atender todas las reclamaciones que lleguen hacia nosotros, pero es básico la llamada al servicio de atención al cliente de su institución bancaria, porque de ahí se genera un número de folio con el cual pues va dentro del relato y es también como una prueba de que ya hubo una queja con el banco, una aclaración y que bueno, pues se espera una respuesta antes que llegara a la instancia de Conducet. Claro, yo agradezco mucho, licenciado Jorge Ilson, la intervención que tuvo bien usted tener con nosotros, sobre todo a solicitud de los ciudadanos que nos hicieron llegar pues su queja y que esto, bueno, primero que nada se supo cuál era el problema y ya se ha resuelto. Ya también nos informó de manera oportuna que había sido resuelto y entonces agradezco mucho la atención para poder informarnos qué es lo que había pasado. Sí, muchas gracias también, por supuesto, a la intervención del licenciado Rafael Trillo Gracida, que es el delegado en el Estado, y por supuesto al presidente de la Conducef, el licenciado Oscar Rosado Jiménez, que fueron, parte básica de todo esto elemental, que se pudiera atender de manera inmediata esta situación. Le agradezco, licenciado Jorge Ilson, muy buenas noches. Gracias, Azucena, un gusto saludarte. Igualmente. Pues bien, como le habíamos dado a conocer de manera oportuna, por la mañana recibimos varias quejas referente a que no se estaba ahí disponible en los cajeros el recurso de los ciudadanos, rechazaba la tarjeta. Algunos maestros nos hicieron llegar su queja y con mucho gusto nosotros la turnamos a Conducet, a pesar que no están laborando, bueno, tuvimos esa oportunidad de hacerlo y ellos a su vez se comunicaron al nivel estatal y nacional y se conoció cuál era el problema. Finalmente esto se resolvió y con la oportunidad se lo dimos a conocer y ya fue resuelto el problema y para los clientes de la institución Santander Serfín y también posteriormente se presentó en Banorte y hace un momento nos comentan que en Banamex también se presentó una problemática similar, pero fueron fallas al sistema. Esto pues parece ser que se generalizó, pero ya ha sido resuelto y por supuesto la gente tuvo a tiempo la información. Por otro lado, le damos a conocer que el juez de control allá en la capital del estado habría determinado una prisión preventiva para José S., quien sería vinculado con el crimen de la periodista Marielena Ferral. Este periodista también fue acusado del delito de homicidio culposo. Según la determinación del juez de control, habría determinado, por lo menos en primera instancia,
1 año de prisión preventiva en contra de este comunicador, cuyas causas hasta el momento por haber cometido el asesinato o ser copartícipe del mismo no se sabe, se ignora el móvil. De acuerdo a esta escueta información que ha sido difundida a través de la autoridad de la Fiscalía General del Estado, solamente se sabe que el juez de control le habría dictado formal prisión a José C., quien está vinculado con el crimen. Sin embargo, se habla de la participación o coparticipación de otras 4 personas. En total serían 5, 2 en autoría material y 3 en autoría intelectual en contra de la periodista María Elena Ferral, asesinada hace un par de semanas allá en la zona de Papantla. Pues muy lamentable, pero ya parece ser que estos serían los responsables en autoría intelectual y material de su crimen. Vamos a ver qué pasa con respecto a las razones o los motivos que tuvieron para privarla de la existencia. Vamos a otra pausa, regresamos. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. El gobierno municipal, a través de la Unidad de Protección Civil de Coatzacoalcos, lleva a cabo labores de sanitización con el objetivo de evitar entre la ciudadanía el contagio y propagación del COVID-19. Cuadrillas de protección civil son las encargadas de realizar la desinfección con hipoclorito de sodio diluido al 1%, lo que ha permitido que los mercados Constitución y 12 de noviembre estén desinfectados en su exterior e interior para recibir a los clientes que acuden al sitio con la absoluta certeza de que se han tomado las medidas de prevención pertinentes para evitar el contagio. Esta actividad se lleva a cabo durante las noches para facilitar que las calles aledañas a estos sitios se encuentren despejadas, mientras los integrantes de Protección Civil, a través de pipas, aplican el líquido que fue donado por las empresas Iquiza y Petroquímica Mexicana de Vinilo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Bien, yo agradezco mucho que haya aceptado tener este enlace telefónico, sobre todo porque en los últimos días ha sido de constantes viajes a la capital del estado y estar ahí al lado de los trabajadores del Hospital Comunitario Regional. Saludo esta noche al licenciado Juan Pablo Sosa González. Licenciado, pues antes que nada conocer cuál es la situación de carencias que está enfrentando en estos momentos el Hospital Comunitario Regional, una de las sedes para la atención de pacientes de COVID-19. Sí, efectivamente, Azucena, pues muchísimas gracias. Y primero que nada, agradecerte la oportunidad que me das en el espacio aquí en tu importante noticiero para poder llegar aquí al sur de Veracruz y todo el público que te sigue a través de las redes. Efectivamente, ahorita ya en este momento, pues la situación viene recrudeciéndose más a raíz de que avanza la pandemia, sobre todo aquí en el caso en el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Y lo vemos con el número de pacientes que pues ya cada vez se ha incrementado en un mayor número. Llegan pacientes que pues son ya declarados como confirmados, pero así también pacientes que son sospechosos, que ingresan por algún otro padecimiento, algún otro diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, que ya en algunas de las áreas pues llegan a presentar la sintomatología. Y pues eso hace de que pues personal que está al cuidado, sobre todo en el caso del personal médico, personal de enfermería o los compañeros aparadores inclusive, o quien tenga contacto con este paciente, pues resulte de alguna forma contaminado. Entonces estas situaciones pues cada vez se viene recrudeciendo
y pues por lo tanto pues sí se requiere mucho más de los EPP que se le denomina al equipo de protección personal que debe de utilizar de acuerdo a los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los lineamientos federales de la misma Secretaría de Salud en México, para que cada uno de los trabajadores que entren a estas áreas de pacientes COVID pues los puedan utilizar de tal manera que pues protejan su integridad, su salud y por supuesto también la vida. Hablamos de cuántos equipos de estos insumos se está necesitando, Juan Pablo. Bueno, principalmente se estaba dotando por parte de asociaciones o de fundaciones que son altruistas o personas o familias también de aquí de Coatzacoalcos al hospital, llegaron unos overoles. Estos se venían proporcionando a las áreas. Había una situación sobre todo porque la literatura no establece como tal el overol, sin embargo los médicos prefieren utilizarlo para ser mayormente protegidos. Sobre todo porque pues es una enfermedad que se desconoce en sí, porque se está conociendo apenas tanto la sintomatología o cómo se puede contagiar la persona. Entonces eso hace de que el personal pues prefiera usar el overol para protegerse de una mejor manera. Sin embargo, en la literatura marca que se debe utilizar el uniforme quirúrgico, la bata quirúrgica impermeable, así como también doble guante, el gorro, lo que son las botas quirúrgicas y también la mascarilla facial, que es la especial, que es la N95, además de utilizar careta por los aerosoles que pueda despedir en un momento dado el paciente. Esto pues se necesita en una medida pues ya mayor todavía en el hospital, y el llamado pues también al gobierno del estado, a la Secretaría de Salud, para que se dote de este material al hospital y para los trabajadores pues que tienen y que atienden al paciente COVID. ¿No tienen en existencia estos overoles o este material, Juan Pablo? Bueno, como un fondo fijo que se surta de parte de Servicio de Salud, no lo hay. Han llegado los overoles, pero por fundaciones, asociaciones o familias de aquí mismo, de nuestra ciudad, que son altruistas y los donan. Sin embargo, como no lo marca el lineamiento marca este otro material que acabo de describir, y ese es el que se dota en un momento dado, pero el médico prefiere utilizar el overol. Entonces, por protección personal ante esta situación del coronavirus, y para que pues no resultar ninguno ni el médico, ni la enfermera, ni el compañero o el especialista o el afanador que esté adentro del área, que resulte contagiado de esta mortal enfermedad. Ni Dios lo quiera, vamos a hacer desde ese espacio un llamado a las autoridades, a nuestros diputados federales, a los diputados locales y por supuesto a las empresas, Braskem Idesa, y a los empresarios que puedan donar de estos insumos. Por supuesto que estos héroes, los médicos y las enfermeras, tienen que tener el equipo que más, por supuesto, les garantice a ellos la seguridad para estar con este tipo de pacientes COVID. ¿Cómo estamos en cuanto a las camas, ya la capacidad que se está teniendo en ese hospital para los pacientes? Bueno, en las camas que fueron habilitadas, que son aproximadamente entre 12 y 13 camas del hospital, pues sí, de repente ya el número llega a estar ocupado en alrededor de 10 u 11 pacientes, uno más en terapia intensiva. Entonces, esto hace de que ya estemos llegando al límite de la capacidad instalada del Hospital Regional de Coatzacoalcos para atender a un paciente con un ventilador, que es lo primordial en la atención del paciente de estado de crítico, pero en COVID. Entonces, esa es una de las situaciones que hace pues sumamente necesario que, si en un momento dado ya se había determinado por parte del gobierno del estado poner a funcionar el Hospital Materno Infantil como hospital COVID, pues esto se realice ya de una manera pronta para poder utilizar esa unidad para este tipo de pacientes. Claro que ahí se han llevado y que no se lleven al hospital, porque además esto pone también en riesgo a otro tipo de pacientes, que como ellos mismos hace un par de días lo alertaban, que son los pacientes con hemodiálisis. Sí, efectivamente, porque no nada más en un hospital está el paciente COVID, sino también está el paciente de alguna otra sintomatología o algún otro diagnóstico, y que el cual también requiere de una atención médica
y por supuesto pues serían muy susceptibles de contagiarse porque tienen ahora sí que tienen un compromiso de su sistema inmunológico, y eso pues hace de que puedan ser más susceptibles de contraer alguna otra enfermedad, por ejemplo lo del COVID. Pues vamos a estar muy atentos, ojalá se reubiquen, ojalá ya se ha operado ese hospital materno infantil, un hospital nuevo que va lamentablemente a albergar a los pacientes COVID, y digo lamentablemente porque yo creo que con las acciones se pudieron evitar que estos pacientes enfermaran. Juan Pablo, ¿algo más que sé comentar? Bueno, algo importante, hoy 1 de mayo, Día del Trabajo. Normalmente en años anteriores pues esta fecha es muy conmemorada, sobre todo por el sector obrero, aquí al cual pertenece nuestro sindicato de la CTM que dirige don Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, pero él a través también de la Fundación don José Vasconcelos Morales, apoyando con cubrebocas el día de hoy temprano a las afueras del hospital comunitario, pero también dándonos las indicaciones para que pues no se hiciera ningún desfile, ninguna marcha, nada en este sentido, sobre todo porque pues hay que cuidar la salud de los compañeros trabajadores, al igual de todos los demás sindicatos que él representa aquí en el sur de Veracruz. Algo también muy importante, alzar la voz en este momento como sindicato para que se le reconozcan los salarios a los trabajadores, sobre todo al personal eventual, al personal de contrato del Hospital Regional de Coatzacoalcos, que está poniendo y que está al frente en esta batalla contra el COVID coronavirus, enfrentándolo sobre todo, pero con unos salarios muy bajos, porque estos salarios no han podido ser regularizados, no nada más de ahorita, sino ya de muchos años hacia atrás, y esperamos que pues el señor secretario de Salud, el doctor Roberto Ramos Alor, pudiera hacer algo más para estos trabajadores, tanto médicos como enfermeras, como químicos, como afanadores, y todo el equipo humano que en un conjunto pues tenemos la oportunidad de poder estar al frente y de poner inclusive la integridad, la salud o la vida para el beneficio y el apoyo hacia un paciente, y sobre todo en esta pandemia. Claro, así debe ser, esa es parte de su trabajo y obligación como autoridades de salud. Yo le agradezco mucho, Juan Pablo, que haya aceptado tener ese enlace con nosotros y sobre todo, pues hablar, decir lo que hace falta en la institución y cómo la están enfrentando en la atención de pacientes COVID, el personal médico de enfermería y de intendencia y todos quienes están en primera línea. Vamos a pasar este reporte, en este caso a quienes pueden servir también para apoyar con lo que se está requiriendo en estos momentos para que ningún personal de la institución pueda resultar, Dios no lo quiera, contagiado. Claro que sí, Azucena, pues muchísimas gracias de verdad, y pues también pedirle a todo el público que nos sigue y que sigue a través de tu importante noticiero, pues seguir las medidas que marcan los lineamientos de nivel federal, el lavado de manos, el evitar salir para poder ser alguna fuente de contagio y permanecer en casa para que pues esta pandemia pueda ser vencida en un momento dado, sobre todo por el personal de salud, pero también con el apoyo de toda la ciudadanía. Le agradezco. Gracias. Susana. Muy buenas noches. Bien, pues gracias al licenciado Juan Pablo Sosa González, hablar de que no se tienen ahí a la mano los insumos, el overol, que es importante, que así se sienten más seguros, pero sobre todo más protegidos. No cualquiera se avienta a ir a estar en primera línea y brindando la atención médica a estos pacientes COVID, sobre todo cuando, muy bien lo ha dicho el licenciado Juan Pablo Sosa, no sabemos el comportamiento de esta enfermedad y pueda ser realmente pues muy agresiva, inclusive contagiar a los médicos y a las enfermeras, como lamentablemente ha ocurrido en algunos estados de la República, en la Ciudad de México, en Córdoba, en fin, en diversos estados en donde lamentablemente, sobre todo enfermeras y médicos, han sido contagiados por estar en la primera línea dando esta batalla contra el COVID-19. Y por supuesto, ojalá que los empresarios, Braskem, los diputados federales puedan escuchar esto y atender y llevar los uniformes al personal que está ahí dando esta batalla, y sobre todo pues ya lo escuchó usted, están por agotarse las camas en el hospital comunitario regional y se estará abriendo, de acuerdo a lo que él nos señala, el hospital materno infantil para albergar ahí a los pacientes con COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos.
Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. El gobierno municipal, a través de la Unidad de Protección Civil de Coatzacoalcos, lleva a cabo labores de sanitización con el objetivo de evitar entre la ciudadanía el contagio y propagación del COVID-19. Cuadrillas de protección civil son las encargadas de realizar la desinfección con hipoclorito de sodio diluido al 1%, lo que ha permitido que los mercados Constitución y 12 de noviembre estén desinfectados en su exterior e interior para recibir a los clientes que acuden al sitio con la absoluta certeza de que se han tomado las medidas de prevención pertinentes para evitar el contagio. Esta actividad se lleva a cabo durante las noches para facilitar que las calles aledañas a estos sitios se encuentren despejadas, mientras los integrantes de Protección Civil, a través de pipas, aplican el líquido que fue donado por las empresas Iquiza y Petroquímica Mexicana de Vinilo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y tenemos en esta ocasión en la línea telefónica al licenciado Rodolfo Corpilara, quien es exdirigente de los telefonistas, y vamos a hablar hoy precisamente en el marco de esta celebración del Día del Trabajo sobre pues los tiempos actuales en esta conmemoración del 1 de mayo. Hoy por supuesto no hubo el llamado desfile obrero del 1 de mayo, ni tampoco el desfile que anteriormente pues los llamados disidentes también lo hacían. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Azucena, y buenas noches a tu público. Bueno, pues platíquenos esa conmemoración que en esta ocasión, debido a esta pandemia, pues no pudo llevarse a cabo. Sí, efectivamente, acatamos la decisión de estar a distancia, de quedarte en casa, y no se convocó al desfile obrero, un desfile de protesta. Nosotros siempre hemos manifestado que no es un desfile de festejo, sino bien de protesta, donde la clase trabajadora siempre está en lucha por la mejora de sus salarios, la mejora de todos los ámbitos sociales, que hemos venido teniendo un rezago histórico de se puede decir, de un ciclo. Pero esperábamos que con este nuevo gobierno las cosas sean diferentes, y ha aumentado el salario mínimo, ha aumentado algunas cosas, pero quedan pendientes varias, y necesitamos como clase obrera seguir manifestándonos. Siempre manifestamos el apoyo de Andrés Manuel, pero también queremos exigir al presidente de la República, al sector obrero, empresarial, que siempre están en la mira de pedir que se rescate a ellos y no viendo hacia la clase trabajadora, que es la que verdaderamente más sufre, la que carga con todo el peso de esta pandemia, porque no tienen ingresos, porque no tenemos la facilidad que tiene un empresario de poder guardarse y tener la sustentabilidad económica. Nosotros, los obreros, es muy difícil tener un guardado para una cuarentena de que se va a alargar a 60, 70 días. Eso es complicado. Y pareciera que hubiera insensibilidad en los gobiernos municipales, hablando precisamente el de Coatzacoalcos, que sí efectivamente ha dado algunos mejoralitos con algunas pequeñas despensas o empezar algunas sanitizaciones. Se necesitaría escuchar
a los más desprotegidos, a los obreros que andan en la calle consiguiendo de una manera informal algo de sustento para llevar a sus casas. Esa es la parte social de la clase obrera, que no organizada, porque muchos estamos dentro de un sindicato y nos organizamos un poco más, pero la parte informal, la parte más lastimada, que no tiene protección social, esa es la que se requiere voltear a ver. Y necesitamos que las autoridades no sean insensibles y atiendan, que no hagan como que no existen estas personas, estos trabajadores, estos jefes de familias, jefas de familias, madres solteras y en fin, que están viviendo una situación crítica y que se exponen más al tratar de salir a conseguir el sustento diario. Azucena, por eso hago la invitación a la ciudadanía que nos solidaricemos con lo que la gente que menos tenga y que acatemos el pedimento que nos lo han hecho con énfasis, con emoción, de quedémonos en casa, aplanemos la curva y apoyemos en lo que sea necesario. También quiero decir que seamos solidarios con nuestras autoridades, pero eso necesitamos solidaridad con ellos. Sí queremos que no nada más estemos señalando, que hagamos propuestas, pero necesitamos que los ayuntamientos, el gobernador, todas nuestras autoridades nos escuchen, Azucena. Licenciado, usted hablaba hace unos momentos que se tenían prestaciones, incrementos salariales de parte del gobierno federal. Sin embargo, se adolecía de otros dos factores o rubros. ¿Cuáles son, licenciado? Mira, principalmente decía en la clase no formal. Los trabajadores informales son los que no tienen la protección social, digamos el recurso de vivienda, no tienen el recurso del seguro social o del ISSSTE, que son la protección social a la que tenemos derecho todos los mexicanos. No podemos ser mexicanos de primera y de segunda, pero ellos no estar cotizando ante el ISSSTE o ante el ISSSTE no son acreedores de esos beneficios. Bueno, entonces lo consideramos la clase más desprotegida y el sector obrero no podemos ser aislados. Nosotros, los sindicatos, las organizaciones civiles, organizaciones políticas, todas debemos de voltear a ver a este grupo vulnerable y no pasar desapercibido como un tiempo hacían con los niños de la calle, que ahí estaban pero nadie los veía, nadie los atendía. Entonces, esa es la misma situación. Estos grupos vulnerables, trabajadores informales, tenemos que solidarizarnos con ellos. Tenemos que buscar la manera de que nuestras autoridades federales, estatales, municipales, los sectores empresariales, todas las organizaciones en total, busquemos la manera de cómo se incorporen al régimen de prestaciones sociales. Para que ellos tengan también beneficios. Así es, mire, vemos que siempre la parte más pobre, la más abandonada, son las que menos acceso a los recursos tienen. Me tocó ver que Invivienda iba a construir aquí en Coatzacoalcos un promedio de 100 casas. El municipio vio que en primer lugar tenían que tener propiedad de la tierra, que estar corriente en sus pagos. Y la gente que más necesidades tiene, la que no tiene piso firme, la que sus paredes son de plástico, de lámina de cartón, no tienen ni para el sustento diario, mucho menos van a tener para pagar la tenencia de la tierra. Entonces, no se hacen acreedores a estos programas. Y es lo que yo digo, no podemos, porque me incluyo, no podemos las organizaciones dejar que esta gente pase inadvertida como si no existieran. Son las que más necesitan y son las que menos apoyo se le dan. Pues sí, esperemos que existan apoyos para todos en general, ¿no? Y no nada más para unos cuantos. Y bien, pues en este momento que se da esta celebración del 1 de mayo en esta lucha obrera, pues entonces resumimos que aún falta
por seguir apoyando más a los sectores del sindicato que están aún buscando obtener beneficios y que no están del todo bien, digámoslo así, sindicatos o obreros independientes? Sí, es que yo hablaba de unos sindicatos, por ejemplo, pongo el ejemplo de Telefonista, de la UNTIP, y al final de cuentas tenemos ciertas negociaciones con obreros patronales. Pero hay sindicatos blancos, sindicatos que son de protección, que no hay un contrato colectivo que le dé protección al trabajador de empresas como comerciantes, constructoras, que al final de cuentas lo obligan a inscribirse a un sindicato que no los representa. Ni siquiera saben quién es su delegado o quién es el que lo representa. Simplemente saben que le quitan la cuota, pero no tienen ninguna otra prestación, porque no tienen ni siquiera un contrato colectivo. Entonces, esa es otra de las pendientes que han quedado y que pensamos que con la entrada de este gobierno iba a desaparecer de manera inmediata, ¿no? Vemos que los trabajadores se tienen que organizar y tienen que estarlo exigiendo para que se dé cumplimiento a esa propuesta de que desaparezcan los sindicatos de protección y empiece a haber democracia dentro de los sindicatos, que ya haya votos secretos, pero yo veo que hay organizaciones centrales obreras que pasan desapercibidos, que no van a nombrar cambios de dirigencias en los próximos años, porque se la llevan como que ellos, sus estatutos no tienden a que haya reelección, que no haya democracia dentro de ellos. Esto pendiente que queda y que tendríamos que exigir la clase obrera organizada para que las autoridades del trabajo volteen a ver a estos sindicatos y empiecen a democratizarlos. Claro, eso es lo que se pedía, ¿no? Y vamos a ver, porque ya los llamados líderes charros, pues son los mismos de siempre, los que no hacen nada solamente para unos cuantos de sus agremiados. Le agradezco mucho, licenciado Rodolfo Corpi Lara, vamos a estar en contacto como líder del Sindicato de Electricistas, que nos haya podido opinar hoy en relación a esta conmemoración del día 1 de mayo y a lo que queda pendiente por parte del gobierno federal. Muy buenas noches. Buenas noches, Azuena, y buenas noches a tu público. Hasta que luego. Tengan un feliz día de trabajo. Gracias. Bien, pues hemos escuchado la opinión del licenciado Rodolfo Corpi Lara, es el líder del sindicato de telefonistas en Coatzacoalcos, que nos ha opinado precisamente de la necesidad de seguir democratizando los sindicatos y que no se perpetúen ahí los dirigentes que solamente hacen o llevan beneficio a unos cuantos. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos y ya les tendremos por aquí algunos datos y actualizaciones de la pandemia y cómo va a quedar la situación laboral en el caso de algunos trabajadores después de esta pandemia. La pausa, regresamos. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. El gobierno municipal, a través de la Unidad de Protección Civil de Coatzacoalcos, lleva a cabo labores de sanitización con el objetivo de evitar entre la ciudadanía el contagio y propagación del COVID-19. Cuadrillas de protección civil son las encargadas de realizar la desinfección con hipoclorito de sodio diluido al 1%, lo que ha permitido que los mercados Constitución y 12 de noviembre estén desinfectados en su exterior e interior
para recibir a los clientes que acuden al sitio con la absoluta certeza de que se han tomado las medidas de prevención pertinentes para evitar el contagio. Esta actividad se lleva a cabo durante las noches para facilitar que las calles aledañas a estos sitios se encuentren despejadas, mientras los integrantes de Protección Civil, a través de pipas, aplican el líquido que fue donado por las empresas Iquiza y Petroquímica Mexicana de Vinilo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. El gobierno municipal lleva a cabo trabajos de embellecimiento de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Estas tareas dieron inicio a lo largo de toda la Avenida Independencia, desde la Plaza de la Patria hasta llegar al Malecón Costero, en donde ya se aplicó la pintura base en camellones y se continuará en cada una de las avenidas hasta llegar al centro de la ciudad. Con estas acciones, el gobierno municipal contribuye al rescate de parques y avenidas para beneficio de la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El gobierno municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo adquirió con recursos propios una unidad de desasolve hidráulico que tuvo un costo superior a los 8 millones de pesos y que permite el desasolve de las redes de drenaje. Esta unidad es de tecnología italiana, de última generación. Con estas acciones, el gobierno municipal cumple con hechos la implementación del programa de desasolve para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Atendiendo las legítimas demandas ciudadanas, el gobierno municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, a través de la Dirección de Alumbrado Público, lleva a cabo el cambio de luminarias en las principales avenidas y accesos de Villa Allende, en donde se han cambiado hasta el momento 350 luminarias tipo LED de un total de 461 que se van a instalar. Con acciones como esta, el gobierno municipal refuerza la seguridad de los habitantes. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Lo que tienes que saber del censo. Verifica la identidad del entrevistador con estos sencillos pasos. 1.
Llama al 800-111-4634. 2. Selecciona la opción 4. 3. Proporciona el número de folio que viene al reverso de la credencial y el nombre del entrevistador como aparece en la identificación. 4. Personal del INEGI te confirmará inmediatamente si el entrevistador forma parte de nuestro equipo. Recuerda que tu información está protegida. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Con la finalidad de fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente, el gobierno de Coatzacoalcos, con el aval de la Semarnat y el apoyo de la empresa Permaductos, implementa el plan de saneamiento para el tiradero a cielo abierto de Villa Allende, con el que se han cubierto cerca de 7 de un total de 11 hectáreas de terreno, beneficiando así a pobladores de la zona y cumpliendo su compromiso con el medio ambiente. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en la recta final de este espacio de noticias y le comento que hasta estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no ha informado sobre el ataque armado que sufrieron instalaciones policíacas de las zonas de Acayucan, Cozoleacaque y Coatzacoalcos. Fueron alrededor de las 3 de la mañana cuando se dieron estos ataques por parte de hombres desconocidos que rafaguearon las instalaciones policíacos. El primero de los hechos se registró en el municipio de Acayucan, donde se dio precisamente daños al inmueble. En otro segundo intento también fue en el municipio de Cozoleacaque, donde se habla que una patrulla fue quemada, y el tercer acto de ataque a instalaciones policíacas se dio en el municipio de Coatzacoalcos, precisamente aquí sobre la avenida de Pedro Moreno y Lerdo. No se habla de personas lesionadas debido a que ahí pernoctan policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, no se habló tampoco del resto de los daños y situaciones que se generaron por un grupo armado que, de acuerdo a lo que se sabe, estaban bastante inconformes por la detención de un líder delincuencial de sobrenombre El 30. Estos hechos se habrían registrado el día de ayer. Otro de los hechos más relacionados con este ataque armado se dieron en el municipio de Almagres el día de ayer, cuando hombres armados
llegaron a esa comunidad y comenzaron a buscar a una persona de nombre Dani, quien se cree pudo aportar datos a las autoridades para la detención del 30. Estos hechos se dieron precisamente en las últimas horas y por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado nada en relación a estos hechos. Por otro lado, le comento que ya hay la actualización de datos respecto a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hasta el momento se han registrado 1.927 decesos, es la cifra que se ha dado hasta el momento. Hay cerca de 20.739 casos acumulados y se habla también de por lo menos 91.188 personas que han sido objeto de análisis para confirmar o rechazar el padecimiento de COVID-19. 55,000 han dado precisamente positivo y el resto han sido negativos. Las autoridades buscan también por lo menos 15.446 casos que se pudieran considerar sospechosos. Este es el dato ya actualizado por parte de la Secretaría de Salud Federal, que en esta noche, como es tradicional todos los días, rinde su parte informativo de las 19 horas y por supuesto por las mañanas a las 7 de la mañana, cuando da a conocer la situación de esta pandemia en nuestro país. Por supuesto, el mayor número de casos lo sigue acumulando la región centro del país, Ciudad de México, Estado de México, y también está la zona de Guadalajara. Por supuesto, Veracruz ya entra dentro de los primeros lugares, 10 lugares a nivel nacional, lamentablemente con número de fallecimientos. Y para concluir, les comento que está en el ojo del huracán respecto a presuntos actos de corrupción. Una persona vinculada al titular de la Comisión Federal de Electricidad, me refiero a Manuel Barlet Díaz, quien es el titular de esa dependencia. Su hijo, León Manuel Barlet, se encuentra acusado de presuntos actos de corrupción, ya que se sabe que él fue el encargado de hacer las compras de ventiladores para la atención de pacientes COVID-19. Sin embargo, de acuerdo a lo que Mexicanos contra la Corrupción ha publicado en los últimos días, ha sido precisamente en relación a la compra exagerada con costos muy elevados de los ventiladores, que fácilmente estos pudieran estar teniendo más compras. Solamente se realizaron compras mínimas en estos ventiladores que son importantes para asistir a los pacientes con COVID-19. La agrupación Mexicanos contra la Corrupción considera que se debe aclarar el caso de estos señalamientos contra corrupción de León Manuel Barlet, hijo de Manuel Barlet Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, él en su cuenta de Twitter ha señalado que la compra de los ventiladores, que efectivamente reconoce que fueron asignados a su compañía, se han realizado con transparencia y honestidad, y se dijo dispuesto a demostrar su inocencia y estas imputaciones que realiza la Asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Pues así está este tema, en el ojo del huracán, quien es hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a ustedes en esta noche. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana y yo lo invito para que mañana sábado en punto de las 7 de la mañana esté con nosotros con noticias, por supuesto, lo último que acontezca en las próximas horas, y también posteriormente en la predicación del predicador Guillermo Roque, de 8:30 a 9:30 y de 10 a 11 Camino a Sion con Jaciel Zelaya. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.